Bienvenidos a esta billetera, mi queridísima Alicia, Gracias, mi Mau. queridísimo Oscar. Feliz cumpleaños, Mau. Cumpleañero. Sí, Feliz de esta cumpleaños. billetera. Bueno, ya es no cumpleaños como festejaba Alicia en el País de las Maravillas. Ay, 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 ay. Muchas felicidades. Está muy bien, muy bien. Pero Bueno, felicidades. sale bien. Bueno, pero para festejar además tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a don Sergio Eduardo Contreras Pérez. Él es presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. También es presidente de Pirelli México y de Capital IT MX. Y obviamente con una trayectoria tanto en la banca internacional, en la de inversión, y ha tenido estudios en la UNAM y también estudió un MBA en la famosa y siempre hermosa ciudad de Nápoles. De veras, Sergio, qué placer que estés con nosotros para abordar en esta billetera un tema que está bien caliente. Calientísimo. El Tratado de Libre Comercio, Sí. ¿no? O sea, no solamente. El lunes de la semana pasada, tanto el gobierno de México, Canadá y Estados Unidos, primero se adelantó Estados Unidos, esperábamos la señal, pero ya publicaron en sus respectivas páginas oficiales el inicio de las consultas públicas para fijar posición, digamos, escuchar a los sectores y después de ahí ir a la revisión del tratado. Tú aquí nos habías adelantado que podría darse un poco antes la revisión, pero estamos en un momento curioso. Sí ha habido aplicación de aranceles, pero no tan graves. ¿Por qué no nos cuentas? Uy, pues mira, es un tema que me interesa muchísimo que de alguna manera difundirlo, porque sí, efectivamente, con toda la estrategia con la que entró el gobierno americano a propósito de los aranceles, ahí nos dimos cuenta que sí, efectivamente, en el mundo después de la pandemia tenemos una grandísima fragilidad. ¿Por qué? Porque hay tanta interdependencia a nivel mundial de los mercados y sobre todo nosotros, particularmente México, con el mercado americano. Y cuando hablo del mercado americano, hablo de la región norteamericana y tenemos pues, totalmente una dependencia, pero para nosotros extraordinariamente importante. Estamos explorando el mercado obviamente de la Unión Europea siempre, con el acuerdo que ya está a punto de ser renovado, con una serie de características muy importantes que nos va a permitir tener más opciones. También tenemos el mercado latinoamericano con la Alianza del Pacífico, que ya ahora somos 5 países, y tenemos el CPTPP, donde estamos nosotros también involucrados. Entonces, lo más importante es que hemos crecido extraordinariamente bien después de el NAFTA, en el cual México se consolida como uno de los países más importantes a nivel industrial en el mundo. Sergio, nos gusta mucho platicar contigo porque eres muy positivo respecto de lo que pasa en México y lo que tenemos que ofrecer. Frente a esta apertura de estas conversaciones y las consultas internas que se están haciendo en cada uno de los países, ¿cuál sería, digamos, como dirían los gringos, el punto de partida que tendríamos para ofrecerles? Porque normalmente como que nos echamos para atrás y sentimos que la presión de Estados Unidos cuando nosotros estamos aportando mucho también hacia Estados Unidos. ¿Cuál sería ese punto de partida en estas conversaciones desde tu experiencia? No, bueno, mira, que se abran las conversaciones tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá, evidentemente, es muy importante porque nosotros a través de la historia de los últimos años nos hemos dado cuenta que la contribución que hace el sector empresarial a las estrategias que en un momento determinado puedan consolidar los países en cuanto a la revisión o la estructuración de lo que son los acuerdos comerciales, sino acuerdos individuales con países. Nosotros tenemos ya en el COMSE toda una revisión muy particular sobre los temas que a nosotros nos interesa que tenga esta reestructura. No estamos hablando de renegociación, estamos hablando siempre de revisión. En la revisión, evidentemente, para eso sirve la revisión, para decirle ponle aquí, quítale acá, vamos por este lado. El COMSE estamos con el grupo muy importante en lo que es la estrategia de Norteamérica. Y fíjense, estoy hablando siempre de Norteamérica. Como bloque. Como bloque. Incluyendo Canadá, claro. Es que al final de cuentas, si tú juntas las 3 economías, seguimos siendo la economía más importante del mundo. Pero al mismo tiempo tenemos que ese peso con el Make America Great Again, MAGA, pues ha ido estableciendo lo que mencionabas, Alicia,
el tema de los aranceles, pero también un propósito de reindustrialización, reatrayendo la inversión a Estados Unidos. ¿Cómo se puede hacer? Se me hace estupendo que lo hagan. Nosotros también lo vamos a hacer. Nosotros tenemos la oportunidad hoy por hoy de que aquellos países en los cuales Estados Unidos les está poniendo aranceles verdaderamente altos, difíciles, China. y nosotros podemos hacer cosas en México. En México tenemos una gran planta industrial que es muy resiliente y el mexicano tiene la oportunidad de estar reconstituyendo lo que nosotros estuviéramos trayendo o lo que podamos traer de lo que no pueda llegar a Estados Unidos. Entonces, el nearshoring se va a consolidar mucho. Y por otra parte, muy importante, somos muy capaces internamente por la industria que tenemos, el 80% de nuestra exportación es manufactura. Entonces, la industria mexicana es capaz de hacer todo lo que se hace fuera, lo podemos hacer aquí adentro. Todo lo que tiene problemas en mercados exteriores, nosotros lo podemos hacer aquí en México. Y lo podemos hacer con el actual entorno del Estado de Derecho, este cambio judicial que se ha dado, y sobre todo con este cambio importante en la política arancelaria mexicana. Nos costaba mucho trabajo levantar aranceles, pero ahora levantamos 2,000 aranceles hacia los países asiáticos. La primera vez en un decreto, la segunda vez en la ley de ingresos. Y además estamos haciendo cambios importantes en el esquema impositivo. Hoy ya no se permite fácilmente la deducción de intereses o la deducción de impuestos en el paso aduanal. Está cambiando el sistema aduanal. ¿Todo eso es importante en el comercio exterior? Absolutamente, pero sin embargo yo te puedo decir que está en línea con lo que se hace a nivel internacional. ¿Estás de acuerdo con lo que se ha hecho? No es que esté uno de acuerdo y al final, pues evidentemente son las posturas iniciales en las cuales hay la estrategia de qué es lo que se tiene que hacer en mercados como se están presentando actualmente. En principio sí genera una cierta confusión, pero al final de cuentas se está logrando tener una oportunidad extraordinaria de ser un país mucho más consolidado, aún con todo esto que está sucediendo, porque no estamos yendo fuera de lo que otros países están realizando. Las empresas chinas que son proveedoras en Estados Unidos y con este 50% van a tener problemas en su mercado interno. ¿Qué es lo que va a pasar con México? México, con su capacidad extraordinaria de industria, puede cubrir perfectamente que las empresas chinas o taiwanesas, las empresas asiáticas puedan venir a México y junto con la industria mexicana generar la oportunidad de seguir contribuyendo al crecimiento de Estados Unidos. Justo en línea con eso quiero que entremos al hecho en México y la calidad de los productos mexicanos, porque a veces se nos olvida y no lo tomamos tanto en consideración, pero si no tuviéramos calidad no nos compraría nada ni seríamos pues manufactura del mundo, ¿no? Estás diciendo algo que es mi Biblia. No, y les voy a platicar por qué. Nosotros nos la tenemos que creer. Nosotros más de... ¿A poco no nos la creemos? No, a veces no nos la creemos y nos distraemos muchísimo. Nosotros más del 80% de la exportación, y estamos hablando de más de 530 mil millones de dólares, es manufactura. Manufactura hecha en México, con calidad mexicana, con calidad tecnológica, con calidad de los ingenieros mexicanos, que nos permiten ir hacia uno de los mercados más importantes y más difíciles de entrar, es Estados Unidos. Si somos proveedores en un 43% de la industria automotriz americana, 43% de la proveeduría viene de las autopartes mexicanas a la industria automotriz americana, que es la columna vertebral, como la nuestra también, de la economía misma. Sergio, en ese sentido, y retomando tanto lo que dice Alicia como lo que propositivamente menciona Oscar, aquí el asunto va a ser cómo rehacer estas cadenas de producción, unas que pues con los aranceles simplemente importar vidrios, plásticos, polímeros de Asia se va a encarecer. Empezarlos a fabricar en México va a llevar tiempo, va a tardar. Vamos, por mejor gente que tengamos, ingenieros técnicos, necesitamos plata y necesitamos que se garantice el Estado de Derecho para esas inversiones. ¿Qué tendríamos que hacer para que esto sí se confirme? Yo creo que como todo lo que sucede en la vida,
cuando se inician estas propuestas, esta nueva forma de operar, nueva estrategia que tiene Estados Unidos, nosotros tenemos que ser y somos capaces de tener esa resiliencia para poder adecuarnos. Todo al inicio va a generar confusión y va a generar una cierta problemática. Y yo sí creo que toda esta industrialización que hemos tenido en los últimos 30 años de nuestro país nos consolida muchísimo y podemos tener herramientas para poderle dar un giro, no inmediatamente. Estados Unidos tiene que reconstituirse, como bien lo dice, lo que quiere, bajar los déficits fiscales y poder tener... Pero no se nota que quiera. Bueno, Le ha costado un poco de trabajo. Aquí estamos amarrados con un déficit no, pero fiscal. mira, lo que pasa, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene todo el derecho de decir es que el déficit comercial es importantísimo. Bueno, pues a ver, vamos a reconstruir dentro de Estados Unidos toda la estrategia de nuestra industria. Estoy de acuerdo, háganlo. Nosotros también lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer en relación a lo que ellos estén de alguna manera dirigiendo. Y nosotros en México somos muy resilientes y tenemos una gran industria, una gran capacidad de dar una respuesta. No te digo inmediatamente no, pero a un corto, mediano plazo, absolutamente México sigue siendo y se va a seguir consolidando el primer socio comercial de la primera economía mundial, que son los Estados Unidos. Y bueno, Sergio Contreras, en esta revisión del TEMEC, ¿crees posible que pueda separarse los problemas de carácter político en la relación bilateral, como la propia circunstancia de las visas migratorias o de las relaciones laborales entre México y Estados Unidos, y también de la relación aduanera, del tráfico de fentanilo, de drogas, porque cada vez que hacen algo hasta desaparecen 3 bancos, oye, acusados de fentanilo, de lavado de dinero, pero no desaparecen a otros 3 del otro lado. El tema Ese de es un seguridad tema, está ¿no? De asimetría. en paralelo a los asuntos comerciales y de inversión. Así es, o sea, Estados Unidos, lo sabemos, él presentó que había 3 situaciones particulares que hacían muy complicado la relación económica y la parte de los aranceles. Y cada vez que había necesidad de revisar ¿El tratado? de revisar 3 cosas, o sea, la droga, los cárteles y la migración. Y sobre eso es Y que ahora hay nos que han... agregarle el huachicol fiscal. Sí, pero... Eso es problema nuestro. Sí, No, pero no, Contrabando Bueno, fiscal. Contrabando petrolero. Fíjate que no, está, en los 3 que acabo de mencionar, estamos muy vinculados, allá y acá. No sabes cómo me encanta platicar con Sergio Contreras, señorón. Es un Muchísimas disfrute, gracias. es un Sí, disfrute. es un disfrute, caray. ¿No? Me encanta platicar porque yo honestamente, creo mucho en México. Creo mucho en que hemos logrado durante los últimos 30 años un grandísimo avance en el cual nuestro país tiene, fíjate, te pongo, Brasil es más grande. Exporta la mitad de lo que nosotros exportamos. Y no es que... Nos que vamos esté a quedar con exagerando. lo que nos dice Sergio. Vamos a creernos. Absolutamente. a Aquí creer. en la Así debe de ser. billetera. Absolutamente. Y hacerlo pasar siempre con... Le Créanos. agradecemos libertad. muchísimo. Óscar Mauricio, el cumpleañero, El y por cumpleañerísimo. supuesto a Alicia, a la presencia de don Sergio Eduardo Contreras Pérez. Sergio Contreras, presidente ejecutivo del COMCE. Gracias por estar en esta billetera. Yo Nos vemos la encantado de la próxima vida y semana. me quedé con ganas de platicar más. Pues aquí estás sigamos, invitado. Aquí está tu hay casa. mucho tema de qué platicar. Así es.